hacemos una intervención en el programa Los temas que interesan de Ana Lucía Firca. Me concedió este espacio por una cuestión de años y de amistad con alguien que fue y es protagonista de la política en Corrientes, que está ligada a la historia política de Corrientes, él y su familia, y a uno de los partidos emblemáticos históricos de la provincia de Corrientes, y a quien me refiero, a Pocho Romero Feri, que le doy la bienvenida. Muy bienvenido, Pocho. Querido Pato, te agradezco enormemente y le agradezco a la que nos permitió que vos, Ana Lucía, generosamente, a Ana Lucía, ella en forma muy generosa, y vos también, que siempre me brindaste la oportunidad de poder manifestarme y saludar a toda la gente de Goya y donde llega este canal. Vos sabés que en ese aspecto creo que esta es una cuestión trascendental en la vida política del país, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Bueno, y ustedes la practican en gran medida, lo que me alegra mucho, y conmigo son demasiado generosos. Bien, gracias, Pocho. Obvio que te mereces. Es un gusto y un desafío así que te llame alguien protagonista de la política y te digo, estoy por llegar a Goya, me gustaría conversar un poco con vos. Con gusto. Agenda abierta, absolutamente, y entonces está el desafío. Pocho, contanos un poco cómo está esa participación en tu pasión, que es el Partido Autonomista. Contanos un poquito la proyección que está teniendo en la política hoy y bueno, cómo lo ves al Partido Autonomista. Hay en esta alianza ECO, que sin duda alguna creo que conforman 32 partidos, y es la verdad, es candidato por nuestro partido mi hijo menor, que es José Antonio. José decimos nosotros, candidato a diputado. Hay representantes de otros partidos. La primera creo que es Ani Pereira. Sí. Después hay otra gente que, bueno, por el Partido Nuevo también está Branch, está la doctora Mancini, que es hija de Hugo Mancini, y además son varios otros partidos que integran. Yo pienso que, sin duda alguna, es importante que alguna vez comprendamos los argentinos. No digo que esto sea lo mejor, yo lo que creo es que para mí las ideologías están perimidas, son vetustas. Lo que creo que hay que saber es qué proyectos tenemos para elaborar una acción en beneficio de la sociedad. Y a mí me tocó el honor de ser el primer gobernador de esta etapa democrática. Y la verdad, querido Pato, que... Perdóname que te interrumpa, porque yo no quise meter la pata. Me preguntó Ana Lucía, ¿cuántos años tenías cuando fuiste? 42 años. 42 años. 42 años. Uno de los más jóvenes. Creo que el más joven de esta etapa, por lo menos. Está bien. Bueno, y digo que... Y después de lo que celebro fundamentalmente allí es que dos sectores partidarios que estaban muy enfrentados logramos llegar a una solución. Y voy a destacar una cosa que es trascendental. Mencioné a la diputada Mancini, que es sobrina de don Hugo Mancini. Hugo Mancini fue un hombre que, incluso cuando me expulsaron del partido, pero llegamos a tal coincidencia al final, que hablando futbolísticamente me atajó muchos penales. Fue un hombre que se manejó con gran capacidad, pero además con un profundo amor a defender lo que había que defender. Pero no solamente eso, sino que además conformamos un equipo que fue muy importante. Conformamos un equipo con gente de distintos sectores, peronistas, demócratas cristianos,
del MIT, por ejemplo, el presidente del Instituto de Vivienda, el ingeniero Méndez, su nombre es del MIT. Estaba el arquitecto Mastroianni, fue un gran ministro, antes del doctor Piragini, fue con nosotros, que influyó mucho en la construcción del cardiológico, etc. Y lo mismo el doctor Lugemann, fue un magnífico ministro, Nicanor Conde, bueno, no digo. Yo lo que sostengo es que para que los gobiernos tengan éxito no depende de una sola persona. El que conduce tiene que rodearse gente muy capaz. Y ahora le recuerdo, por ejemplo, Pato, a un hombre que fue un gran ministro de salud, que fue don René Borderes, digo de educación, perdón. De educación. Fue el presidente de la Casa de la Cultura en Curuzú, Cuatiá, y fue un hombre que, la verdad, le prestó generoso. Y algunos errores que cometimos, por ejemplo, yo no le hubiera pedido nunca la renuncia al contador Cadenas, que fue un magnífico ministro de Hacienda de la provincia. En síntesis, gobernamos sin ley de coparticipación. Esta ley yo ya la voté como senador en el 88. Y cuando la reforma del 94, existe una cláusula transitoria que en 2 años había que sancionar una nueva ley. Y no se sancionó hasta ahora, seguimos con la misma ley del 88. Por supuesto que los recursos son mucho más abundantes, se distribuyen mejor entre las provincias, pero tenemos que partir, a mi criterio, y con esto termino este concepto, de que la coparticipación no obedece exclusivamente a la lucha por los recursos, es mucho más amplia, a qué hacer con la educación, con la salud, con la economía en definitiva, y la verdad es que uno se siente muy cómodo. Bueno, me olvidé decir que tuve la suerte, fue un poco una carrera muy fuerte cuando la designación del doctor Gustavo Adolfo Revirate, fue mi profesor de Derecho Administrativo. Cuento brevemente, viene acompañado por mi amigo Adaime, y yo le digo, mira maestro, sos mucho más que yo, pero me toca a mí estar acá, y yo te necesito en este caso. Pero no, déjame que no puedo. Al cabo de una hora logra que me diga, dame 3 días a ver qué puedo hacer. Se van a las 11 de la mañana, lo llamo al maestro a la 1, me dice, pero recién estuvimos hablando, Pocho. Entonces yo le digo, sí, pero ya se me fue la mano, firmé el decreto y te tomo juramento mañana a las 12 en el Salón Amarillo. Y en realidad te cumplió una gran tarea. Y fue constituyente, donde en Santa Fe se debatió muy bien las distintas cuestiones. Pocho, en función de toda esta vida, la experiencia en la política, de conocer tantos personajes importantes de áreas ministeriales, de lo que fue tantos años de gobierno del Pacto Autonomista Liberal y de todas esas áreas y de las discusiones permanentes y tirantes, en la posición de Corrientes aún con ustedes o con cualquier otro gobierno siempre fue distante y difícil con el centralismo porteño. Así es. La pregunta apunta ahora, hoy estamos en una crisis que supera todos los problemas que pudiste haber vivido en tu carrera política. ¿Cómo empezamos el diálogo? ¿En base a qué elementos podés acercarte a otra persona, escucharlo, buscar algo en que nos pongamos de acuerdo, respetando al otro para salir de esto? Mira, Pato, yo digo que lo básico es que uno interprete cabalmente que no tenemos enemigos, sino que somos adversarios de aquellos que no coinciden con uno. Y digo porque es fundamental que los argentinos nos queramos un poco más, los correntinos por supuesto con más razón, y que cumplamos el artículo 1 de la Constitución, que es el sistema republicano, representativo y federal de gobierno. Te digo porque nosotros en aquel momento
dependíamos del gobierno central mucho más que ahora porque no tenemos goteo diario, digamos. Te digo que yo tengo que destacar los gestos que tuvo conmigo el presidente Alfonsín. Vos recordarás que en el 85 lo cambian a Grispum por su ruin, Sí. a Bertaina por Mario Brodel, que es mi amigo, pero muy duro. Y viene el tema de que ganamos solamente 2 provincias, los que ganó el radicalismo en todos lados, menos a Carlos Menem en La Rioja y a nosotros acá. Y yo al otro día voy, Mario Brodel se me pone duro, al final terminamos bien. Don Raúl Alfonsín intercedió y nos dio lo que solicitábamos, que no era nada del otro mundo. Me acuerdo que mis funcionarios me decían, pero ¿habrás firmado algo? No, yo creí en la palabra del presidente y la cumplió hasta las últimas consecuencias. Es decir, que esas son las cosas que a uno lo reconfortan, te quiero decir, cuando se cumple la palabra, cuando hay un compromiso, se llega a feliz término. No para tirar manteca al techo, sino para mantener los compromisos que asumimos. ¿En qué medida pensás que esto que constituye el frente encabezado por Gustavo Valdés hoy en Corrientes puede ser aplicado en el resto del país o con una proyección nacional? Vos estás teniendo mucho contacto a nivel nacional. ¿Hay posibilidad de un diálogo constructivo, de buscar puntos en común? Si no hacemos eso, querido Pato, no mereceríamos que la sociedad nos castigue duramente. Creo que es nuestra obligación el diálogo, el consenso, el acuerdo, un plan, un proyecto de país que no tenemos porque seguimos improvisando. Yo creo que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo y también, por supuesto, en el presente, donde la pobreza... Mira, doy un caso concreto. Hay 4 millones de argentinos que ganan 23.000 pesos, ahora creo que lo aumentaron a... Yo estoy entre uno de esos. Bueno, fíjate vos. Y los legisladores, sin querer criticar, a lo mejor lo merecen, a lo mejor haya que hacerlo más adelante, pero creo que tiene que haber un orden de prioridades. Se incrementaron un 40%, y yo no tengo nada en contra, al contrario. Yo creo que el Poder Legislativo es un poder importantísimo. Pero lo que quiero decir es que lo que necesitamos es tomar conciencia que la política está un poco en default. Creo que tenemos que recuperar el prestigio que tuvieron muchas personas que trabajaron intensamente por el país. Y digo esto porque yo creo que los 3 poderes del sistema republicano quieren tener plena vigencia, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y creo que ahí tienen que primar los intereses generales, el bienestar general, como dice nuestro preámbulo, y no preocuparnos porque nos den la razón a uno o al otro. Y 2 palabras también que yo sintetizo, la coherencia y la transparencia. Esos son 2 aspectos de enorme trascendencia. Hasta te diría un poco más, por ahí me decís que soy antiguo, pero yo el otro día planteaba en Corriente de Pensamiento un tema que no es, me parece, ninguna locura volver a pensar, si Estados Unidos lo tiene, a lo mejor podemos volver al sistema de colegio electoral ayornado, actualizado, para que se posibilite el diálogo, para que podamos dialogar más los argentinos. Porque a veces nos creemos dueños de la verdad. Y a lo mejor a mí me pasó en algún momento, yo cometí errores, no digo que fue perfecto, al contrario. Tuve que a lo mejor haber pedido alguna cosa, de alguna renuncia que no pedí, pero lo que quiero decir es que lo más importante de todos es que respetemos a los que no coinciden con nosotros, a que no nos creamos los dueños de la verdad, a que no digamos la culpa no es mía sino del otro, asumamos las culpas que tenemos. Y creo que así va a cambiar sustancialmente la situación. Yo lo digo después de un largo trajinar,
donde la verdad es que uno se siente... Yo digo esto nomás, en mi primer mensaje cuando juré, yo lo único que prometí fue trabajar. Y lo único que pretendía era tener el respeto de mis conciudadanos que se ha servido. Y gracias a Dios no me puedo quejar, porque cuando estoy por la calle, cuando hablo con la gente, me siento a gusto, me siento reconfortado. Y lo otro que dije, que voy a luchar hasta el último día que se me dé para poder luchar. Porque creo que esa es mi obligación. Eso es importante, porque hay que hacer también una conjunción entre la necesidad. Vos tenés un hijo que está en el grupo de los que van a entrar como legisladores, y también está quienes podemos aportar desde el Consejo, desde la experiencia, algo en búsqueda justamente de limar los enfrentamientos, porque más allá de todas las diferencias y cuestiones políticas, está fundamentalmente la realidad de la pobreza. 50% de pobreza. 4, dice la Universidad Católica, 4 de cada 10 chicos que se sientan a la mesa no tienen que comer. El empleo informal es de más del 40%, y tenemos, más allá de eso, de los jubilados que vos mencionaste, una cantidad de gente que está subsistiendo por los planes, y tenemos que entrar en un proceso productivo de inclusión. Ahora, ¿sabes qué, querido Pato? Yo quiero decirte que en eso yo no le he hecho la culpa solamente a la actualidad. Creo que venimos de varios gobiernos que cometen ese error. Por ejemplo, nosotros, las 2 primeras medidas que tomamos cuando asumimos fue otorgar el 82 y 75% móvil a jubilados y pensionados. Eso es una cosa que no se tiene tan en cuenta de lo que representó para Corrientes revolucionariamente en ese momento, y lo difícil de mantener esa postura y esa caja dentro de la esfera provincial. Y así, y ¿sabe qué otra cosa? Integramos el instituto, 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos y 2 por el Estado. Y lo otro que hicimos, que era la cuestión que yo quería, que era nuestro deber hacerlo, la estabilidad, el estatuto y la escuela de administración pública. Sí. Que lo queremos hacer también ahora a nivel nacional, porque creo que es conveniente que tratemos de seguir aprendiendo, seguir estudiando, porque nunca se deja de aprender, esta es la verdad. Siempre te encontrás con una cosa nueva que tenés que analizar. Y lo otro que yo le doy una enorme importancia, Pato, es a que le demos importancia a las relaciones internacionales. Yo creo que en el mundo globalizado y competitivo... Supongo que no va a estar tan contento con nuestro canciller Felipe Solano. No estoy, pero lo respeto al vice, que es un hombre de carrera, porque yo creo, independientemente de que a mí me tocó circunstancialmente estar como embajador, yo creo que la mayoría de los embajadores tienen que ser de carrera. Para eso está el instituto. Hay 2 cosas fundamentales que hizo el embajador Muñiz: el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales y el Instituto del Servicio Exterior, donde la gente estudia, donde se prepara, donde aprende, idiomas, etc. Entonces yo creo que la gran mayoría, ponerle que 3 o 4 queden al presidente, yo creo que los otros tienen que ser diplomáticos de carrera. Yo te agradezco mucho el tiempo que te estoy no quiero, sobre todo a ella que nos hace No, Ana está aprendiendo con nosotros. Pocho, no quiero dispersarme. Vos tenés una estructura política, una vida consagrada al Partido Autonomista. El Partido Autonomista está integrando esta propuesta que encabeza Gustavo Valdés, y además acá en Goya el Partido Autonomista propone como intendente a Gustavo Berbere, a Liliana de Piaggio,
sí, como viceintendenta y a Pedro como candidato a Pedrito, todos hijos de tu gran amigo Nenito de Piallo. Entonces, dirigido a los autonomistas acá de Goya, sí, ¿qué representa? Y yo, sin subestimar a nadie, quiero recordar primero de todo a mi querido amigo Pacho Balestra, con cuyo hijo me veo a veces en Buenos Aires. Está un poco alejado de la cosa política, pero Pacho fue un baluarte increíble. Creo que llegamos a sacar, Pato, vos tenés bien la cifra, como 500.000 votos una vez acá en Goya. Y sí, era la plaza, aparte brindó su vida a servir a los demás, sacrificó incluso posturas personales. Yo tengo un recuerdo imborrable de mi querido amigo Pacho, sin subestimar a los demás. Me acuerdo de Meme Churquijo, de una serie de amigos, pero no puedo nombrar a todos porque ella nos va a echar y voy a aprovechar de su generosidad. Así que yo pongo como al amigo Pacho como el hombre fundamental. Está bien. Dentro de todo este panorama y la función, tanto vos, desde el Partido Autonomista, participan los liberales, participa el Partido Nuevo, el Partido Popular, de esa conjunción, el desafío, ¿cuál es la base para sentarse a proyectar el futuro? ¿Cómo se establecen las prioridades? Yo pienso que por sobre todas las cosas está el tema de que la gente tenga un mejor nivel de vida. Yo ahí me olvidé mencionar brevemente, digo, que fue un baluarte, no fue mérito mío, sino el presidente del INVICO entonces, que era el ingeniero Méndez. Y hoy llegamos a ser casi 20.000 viviendas. Y en el tema escolar, la profesora Medina Lareu, que fue una magnífica directora de enseñanza media, hicieron 100 y pico. Incluso que tuvimos después con Tato. Claro, fue ministro con Tato, estuvo conmigo directora del Senado, me habló y yo le dije, pero por supuesto, profesora, pero digo más, con el doctor Armando Romero, que fue candidato radical en la elección, fue el rector de la universidad, hicimos 8 o 10 organismos de agropecuario en el interior de la provincia. Pues yo creo que ahí está toda la cuestión, en la educación, sin la cual ninguna sociedad puede crecer ni desarrollarse. Y yo soy un poco desarrollista también, Pato, o sea, sí. Le ofrecieron a Arturo Frondizi la senaduría antes que fuera don Gabriel, que no la quiso. Yo tenía 25 años cuando lo conocí. Y lo otro es el tema de la vivienda, que también es otro factor fundamental para la gente. Y bueno, y después las fuentes de trabajo, etcétera, que son importantes. Ahora, y el tema de los jubilados que hablamos hoy, vuelvo a resaltarlo. Ese 82% móvil, vos fijate la trascendencia, una ley que vota el diputados y senadores y la veta Cristina Kirchner. Así es. Yo compartí 3 años con ella estuvo 3 años cuando fui senador. Pero yo digo una cosa, yo te digo, si vos me preguntás qué es lo que más rescato de todo, la convivencia, el aceptar la crítica y la libertad total. Y para eso digo, de las obras, diría el Instituto Cardiológico. Bueno, el Hospital de Goya también fue importante, de todas maneras. La salud y la educación. Y en lo espiritual, independientemente, creo que sea uno y otro, que lo trajimos, fue por cargoso logramos que viniera ese día de tanta lluvia un papa como Juan Pablo II. Sí, bueno, ahí está ahora también con sus años y la lucha dentro de la misma iglesia de todo el sector conservador. Todo el que quiere transformar y corregir algo tiene mucha resistencia de quienes usufructúan la otra situación.
todo un desafío. Por el cardenal Bergoglio. No, y está bien, pero de los curas de ahí de Estados Unidos le están dando Así es. muy, muy duro, y también la parte más conservadora del Vaticano resistiendo todos los cambios que totalmente. ¿Sabes con quién yo tuve una magnífica relación, Pato? Con el obispo de Goya, con el Monseñor Devoto. Alberto Devoto. Y lo llevamos al diario como correctores a 3 papas, curas que se habían retirado: Marturet, Casco y el tercero, yo que estaba también ahí. Bueno, yo no tuve en cuenta las ideologías, porque me parece que eso no vale la pena. Creo que vale el diálogo y el consenso, y no echarle la culpa a otro de los errores que uno comete. Bien, Pocho, es un gusto estar con vos, que tu paso acá por Goya sea todo lo fructífero, encontrándote con tantos correligionarios, tanta gente, y con la canción del toro, que es símbolo del recuerdo del chamamé, del chamamé, y lo que representaba yo lo que veía, obvio, todos saben de esas épocas que vos estás comentando, yo estaba justamente del lado peronista, que teníamos personas como don Francisco Sá, como Velorio Bassi, Cheto Fernández, que defendían toda una postura, eran coherentes, ganarle, por ejemplo, la municipalidad de Goya a Niki Colodrero, gobernador, ganarle los peronistas acá en Goya al pacto autonomista. Tenías que tener demasiado liderazgo y consenso en toda la ciudadanía, ¿no? Y ahí fue al Senado, al diputado, entonces cuando Moto Chape también era diputado. Claro, Moto. Célebres los encuentros y las discusiones de Moto con los diputados de tu tío Julio, de San Roque. Terminé en muy buena relación con mi tío yo, y con la tía Emma también. Bueno. Ahora, lo único que te digo también, que vine a buscarlo a un Sá, pero no a don Francisco, sí, sino a Pancho Sá, un día a las 5 de la mañana con don Roberto. Ya, temas futbolísticos. Y dentro de eso, los que me acuerdo que te esperaba siempre, era el papá de los La Provita, que era... también, cuando la lucha del fútbol, exactamente. Con la liga, porque vos estabas metido en todo. Sí, yo fui. Con Huracán, ¿cuántas Huracán, y por eso vine a buscar a Pancho. Y lo otro que yo quiero rendir un homenaje, si me permitís un segundo nomás, un hombre que quebró, que hoy vive, no le alcanza casi de la jubilación, a don Eduardo Berchellán, que fue el dueño de Gatic, que se instaló en San Luis del Palmar, en mi pueblo, sí, y no me pidió ni siquiera la exención de ingresos brutos, fíjate vos. Y hoy está pobre, mal, pero San Luis se transformó con una industria. Con eso. Yo le rindo mi homenaje a ese hombre. Bueno, Pocho, entonces... Yo te agradezco muchísimo. Quiero ese mensaje que vos decís del diálogo, del encuentro, de ser constructivo, que sean tus palabras finales de esta charla. Mira, yo no solamente soy un convencido, sino que voy a seguir luchando para que logremos eso. Que a los que les tocan funciones públicas, o a los que no les toca, pero que quieren trabajar por la sociedad, por la gente, tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer los errores, para tratar de construir y no destruir, para dialogar y no confrontar. Y sobre todo digo que uno siempre aprende algo. Y tenemos que seguir estudiando y analizando los temas, como lo haces vos, yo con este programa hace no sé cuánto tiempo. Uno, aunque no quiera, tiene que leer y aprender. Y creo que esta es nuestra obligación. Pero además, querernos un poco más, los seres humanos. Creo que eso es fundamental. Muy bien, Pocho, un gusto. Yo te agradezco muchísimo a vos, y también le agradezco a la que nos dio con gran generosidad. Ana Lucía Firca.
Muy bien. Un saludo a todos los amigos de Goya, a los que son de mi partido, a los que no son de mi partido, y a un gran representante deportivo que tuvieron en el amigo Cameris. Ah, está bien. Un abrazo muy grande. Muy bien. Y gracias, Pato. Y gracias, Pocho.